למנצח אין שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shalom, Javerim y Karim. Estamos aquí preparando para estudiar la parashá de la semana, que estamos en Parashat Balak. Primero, saludos a Rabino Avner, Rabbi Oer, Rabbi Jonathan, a todos nuestros ancianos y todas las comunidades de Shema Israel, Baruch Hashem, que podemos compartir y estudiar. Y antes de empezar, una bendición a lo más importante que existe, nuestro Abba Kadosh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has ordenado a ocuparnos en las palabras de su Torah. Hay muchos diferentes aspectos de esta parashá, y cada año tocamos de ellos, pero quiero enfocar en una área en este momento que es muy interesante, y es en el aspecto de que Bilam, como supuestamente profeta de las naciones, ¿cómo es que tenía acceso al espíritu de Hashem? ¿Y cómo entendemos esto sabiendo que al fin resulta que él no usó los dones que recibió del Eterno por lo bien, sino trató a usarlo por su propia ganancia, y aún Hashem no lo permitió hacer daño al pueblo y tenía que terminar bendiciendo al pueblo, aunque eso no fue en su corazón? ¿Cómo entendemos esto en luz de las cosas que veamos en el Pacto Renovado? Seguro que los otros hermanos van a enfocar en los versículos del Pacto Renovado que habla claramente de Bilam, que son muy importantes. Entonces voy a ver otra conexión. Y empezando en capítulo 24, voy a leer algunos versículos. Dice en versículo 1, cuando vio Bilam que parecía bien a Hashem que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando su voz vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola. Lo que yo quería enfocar, y es interesante que ahí viene de parábola, pero enfocando que dice Vatehi alav ruach Elohim. Ruach Elohim es la misma cosa como Ruach HaKodesh, es otra manera de hablar del espíritu de Hashem. ¿Cómo entendemos esto? Algo muy interesante que encontramos en Bamidbar Rabá sobre esto, dice, y siempre vamos con el texto primeramente, pero vamos a ver lo que dicen los sabios sobre ciertas frases y palabras y cómo podemos entender esto en luz de otros pesukim, otros versículos de las escrituras. Dice, el santo, bendito sea él, estableció a Moshe para Israel y a Bilam para las naciones idólatras, Ovdei Kohavim. ¿Entiendes cuál es la diferencia entre los profetas de Israel y los profetas de las naciones idólatras? Los profetas de Israel exhortan al pueblo sobre sus pecados, como dice Ezequiel en capítulo 3, y a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela. Y el profeta de las naciones abrió una brecha para expulsar a las criaturas del mundo.
Es decir, un profeta de Israel está hablando al pueblo que regresan a la Torá y una profeta de las naciones lo opuesto. No hay mucho que ha cambiado porque en la religión greco-romano van en contra de la Torá. Pero ¿qué dice la escritura? Sigue diciendo, Bamidbar Rabá, y el profeta de las naciones abrió una brecha para expulsar a los criaturas del mundo. No solo esto, sino que a todos los profetas se les dio la profecía del atributo de la misericordia para Israel y las naciones. Es decir, que tenían misericordia para las naciones también. Como dijo Irmiyahu en Jeremías 48, mi corazón hacia Moab es como un gemido de flautas. Y como dijo Yehezquiel en capítulo 27, hijo de hombre, lamenta por Tiro. Y este cruel se levantó para desarraigar a una nación sin razón alguna. Es decir, Bilam, que hizo con su don lo opuesto, estaba buscando una manera de atacar a Israel. Por eso fue escrito el pasaje de Bilam, para hacer saber por qué Hashem quitó el Espíritu Santo de las naciones, pues este era de entre ellas, y vean lo que hizo. Pero quiero que escuchen eso. Dice, la gen nichteva parashat Bilam, le jodía lama silek hakadosh baruchu, ruach hakodesh, me ovdei kohavim. Está explicando que esto es para que nosotros entendamos que aún después del Torre de Babel, antes de Torre de Babel, toda la humanidad fue un solo pueblo, no existía gentil. Pero la maldición vino por la rebelión del ser humano, pero solamente Abraham y su descendencia se quedaron fieles. Y los que eran injertados cuando salieron de Egipto, por ejemplo. Pero tenían que juntarse a la familia de Abraham, que es el pueblo de Israel. Y los demás todavía se quedaba unas chispas del Espíritu Santo en las naciones y no hicieron bien. Esto era una oportunidad para Bilam hablar a las otras naciones, ayudar y apoyar a Israel para juntarse con ellos, pero hizo lo opuesto y fue en contra de ellos, y por eso Hashem quitó el Espíritu Santo de las naciones, Bilam siendo el último profeta de los gentiles. ¿Qué tiene que ver esto con el pacto renovado? Hay que entender que lo que está hablando acá es que el Espíritu Santo sobre un profeta, sobre un hombre de Hashem, el propósito es guiar al pueblo a obedecer a nuestro Creador. ¿Y cómo lo obedecemos? A través de su palabra, que es la Torá. Entonces, un profeta verdadero va a guiar al pueblo de Israel y también a cualquier persona que quiera añadirse al pueblo a obedecer al Eterno a través de su Torá. Bilam no hizo eso, sino buscó una manera de atacar al pueblo. Por eso el Espíritu Santo solamente se quedaba dentro del pueblo de Israel y en ese tiempo sobre los líderes en particular. Y sabemos de la profecía de Moshe Rabbeinu sobre los 70 que el Espíritu estaba sobre los líderes y él profetizó que un día llegará el Espíritu Santo sobre todo el pueblo, pero habló del pueblo de Israel. Entonces veamos a través de esto que el Espíritu Santo no estaba sobre un gentil, porque en esa posición como gentil van a querer usar eso en contra del pueblo de Dios, porque no merecen. No es que nosotros tenemos mérito, pero a lo menos que uno tiene un deseo, ser la voluntad de Hashem. Y voluntad de Hashem es apoyar a su pueblo que ha escogido. Y si alguien quiere ser añadido a ese pueblo, ahí tiene oportunidad. Y por eso ha enviado a Mashiach a regresar la descendencia que se asimiló y traer oportunidad para los demás entrar al pacto.
Por eso vino Yeshua. Pero sabiendo que ya no existe el Espíritu Santo sobre los gentiles, podemos entender la importancia de ese concepto y que está registrado aquí en la parashá cuando llegamos a Hechos capítulo 10, versículo 44 a 48, que dice: mientras aún hablaba Kefa estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hablando de Cornelio y los romanos que estaban con él. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefa, fieles a la circuncisión, todos los creyentes eran judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, sabiendo que el Espíritu Santo no permanece sobre gentil, fue cuando ellos pensaron: ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos no son judíos. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Hashem está cayendo sobre estas personas? Pero recuerda que ¿qué dice de Cornelio? Fue alguien que amaba al pueblo de Israel, aunque era un romano, aunque era un soldado en contra del pueblo. Él en su corazón sabía que el Dios de Israel era verdadero y eso era el pueblo de Israel es su pueblo. Entonces, escuchando del rey de Israel, él quería ser parte de eso. Y por eso recibió el don del Espíritu Santo, porque apoyó al pueblo de Israel. Esto es algo bien importante, porque no estamos hablando de un gentil que odia al pueblo, sino uno que ama al pueblo. Si leemos todo el capítulo 10, vemos que, por ejemplo, tiene muchos ejemplos de que él fue alguien que estaba apoyando al pueblo de Israel y era algo peligroso para él como romano, pero de todo modo apoyó al pueblo de Israel. Y por tener su corazón disponible, juntarse al pueblo y rechazar al rey de los gentiles, César, Kaiser, y querer ser fiel al rey de Israel, Yeshua, ¿qué significa esto? ¿Todavía se queda gentil? Vamos a ver, y yo sé que la mayoría de nosotros en nuestras comunidades son Bnei Anusim, son descendientes de Israel, Zera Israel, que estamos regresando, pero esto también ayuda para nuestros amigos, nuestras amigas, vecinos y vecinas que tal vez son de otras naciones. Ellos también tienen la invitación a regresar con nosotros. Como dice en 1 Corintios, capítulo 12, dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿De qué está hablando Rav Shaul? De Ruach HaKodesh. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, los gentiles son Ovdei Kohabim, son los que son idólatras, que no pertenecen a los pactos del Creador. Y Rav Shaul dice claramente, eran gentiles. Entonces sabemos en la Torá que es una persona que sale de las naciones a juntarse al pueblo de Israel, un ger toshav, uno que está empezando su camino, y uno que llega al nivel completo, un ger tzedek, uno que está justificado. Rav Shaul habla de todos estos términos, sabiendo la Torá. Y si eso no es suficiente, vamos a Efesios, que otro capítulo y otros versículos bien conocidos, pero ayuda en este contexto. Ve lo que está diciendo Rav Shaul. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, gentil, idólatra, vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? Rey de Israel, el ungido del Eterno para ser su representante, su mensajero al pueblo, y su nombre es Yeshua. Entonces, nosotros que somos Bnei Anusim estamos regresando porque tenemos una conexión familiar, y Yeshua ha sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero eso también abre la puerta para cualquier ser humano de las naciones donde nosotros fuimos exiliados, para que ellos también puedan regresar, pero tienen que ser lo que dice Rav Shaul, para de caminar y vivir como gentiles. Regresa a la raíz de la fe, al pueblo de Israel, a la Torah, y ser discípulos y no andar como eran antes. Eso es el camino de Bilam, y por eso no merecen los gentiles, quedándose así, recibir el espíritu de santificación. Pero no significa que no pueden recibirlo, sino tenemos un ejemplo de Abdías Ovadia, que era edomita, pero arrepintió, regresó a su creador, y fue permitido escribir uno de las profecías más importantes, aunque es un capítulo, es bien importante. Habla de Sefarad, de nuestro regreso y el regreso de todos que quieren entrar y ser unidos con nuestros hermanos, todo el pueblo judío, todos los creyentes seremos uno. El proceso ya ha empezado, estamos llegando en Aharit Yamim, pero ¿qué es plenitud de los gentiles? Que ya no andan como gentiles y abracen su identidad como miembros del pueblo de Israel a través del mérito de Yeshua, y la señal que el Eterno, no religión, no ser humano, la señal que el Eterno Hakadosh Baruj Hu recibió a estas personas es cuando el Espíritu Santo regresa a las personas que no originalmente eran parte del pueblo de Israel, por lo que hicieron las personas malvados como Bilam, que usaban esos dones para el mundo, para ir en contra de Israel. Pero ese remanente que quiere regresar al Creador debería amar a su pueblo, y ellos sí merecen, a través de Yeshua y su mérito, recibir Ruach HaKodesh. Y eso es un señal que han sido recibidos por el Eterno, y ya no son gentiles, son Gerim, Toshavim, son peregrinos residentes como inmigrantes a la nación de Israel, y son parte, regresando con nosotros los Bnei Anusim y nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Israel, el pueblo judío. Todos somos uno, rama natural, ramas que vinieron del exilio. Seremos uno en Mashiach, como dice en Ezequiel 37, Romanos 11 y Efesios 2. Shalom Aleichem.